Hola, hola Virgo, ¿cómo estás? Qué gusto que me estés acompañando en esta nueva lectura. Vamos a hacer tus energías mensuales para diciembre, preguntándole a tus ángeles, a tus guías, qué es importante para ti en este mes que estamos ya por iniciar. Al hacer una lectura general, les pido por favor que le den tiempo a la energía que fluya en sus vidas, tomen el mensaje que les resuene en este momento y también regresen a ver este video cuando ustedes sientan que son guiados a hacerlo o cuando haya algo que se les haya quedado de esta lectura y quieran seguir aclarando, también es muy recomendable que regresen a ver este video. Aquí tienes dos cartas, Virgo, con la que damos inicio a tu lectura, en el que te hablan que este mes vas a estar sintiendo mucha energía de liberación en lo que se refiere a aquellas incluso jaulas que te pudiste haber tú autoimpuesto o que alguien te tenía dentro de esta jaula, se van a estar desvaneciendo, se van a estar yendo. Hay mucha, mira, aquí te están trayendo una llave, una solución para que tú puedas salir de esas circunstancias en la que te sentías que ya no había salida, que ya no había forma de que esa puerta se abriera. Mucha justicia, mucho equilibrio, mucho balance. Aquí te están diciendo que debes de tener fe en que Dios, el universo, está haciendo todo lo posible para que las balanzas se nivelen, para que todo lo que sea justo para ti, si en algún momento te has sentido tratada o tratado de esta manera injusta, en que no se han resuelto soluciones, sobre todo en un pasado muy cercano, puede ser en el mes que estamos por terminar, nos están diciendo que esa solución está llegando y va a ser para ti muy liberadora, te va a traer mucha paz. Es como si te estuvieran diciendo, Virgo, que tu destino está esperando por ti. Aquello que te estaba reteniendo, ya no más. Eres libre, Virgo. Vamos a ver qué mensaje tienen, por favor, para Virgo, mes de diciembre. Estas lecturas no tienen caducidad. Si tú estás en este video y no es el mes que probablemente sea publicada, tómalo. Por alguna razón fuiste guiado a ver este mensaje. Mira, tal cual, en tu energía central tienes a la carta del mundo. Te estás sintiendo feliz de poder cerrar algo, de llegar. También me dicen aquí algún acuerdo importante con alguna persona. Te sientes libre, Virgo. Si no has conectado aún con esta energía, no tarda mucho en entrar a tu vida y que la puedas sentir totalmente, a un 100%. Probablemente sí sea algún inicio. No está mostrando aquí las energías, el hecho de que vayas de 0 a 100. Estás cerrando un ciclo y tienes aquí la energía de reto de que se materialice, de que realmente, si es que tú llegaste aquí a un acuerdo, de que ese acuerdo se cumpla, de que esa liberación no sea solamente el hecho de sentirte así, sino que ya puedas tener en tu mano esa manifestación, esa liberación. Probablemente sea aquí alguna deuda que tenías pendiente, puede ser algo que se refiere a dinero muy fuertemente, un pago, una liberación en lo que se refiere a pensamientos, pero tú quieres ver la materia de esa liberación, quieres verlo en hechos, que realmente hayas terminado ese ciclo. Probablemente estuviste tomando en meses anteriores decisiones, pero no decisiones impulsivas, sino decisiones que tenían un objetivo a largo plazo. Tú sabías que tenías que decidir entre A y B, pero esa decisión fue muy pensada. Sí noto que has estado en un proceso de meditación muy profundo y de nuevo sabes que es un inicio, sabes que tienes el potencial en tu mano, pero de nuevo nos muestra la energía de que es algo que te va a traer a futuro una satisfacción muy, muy importante, muy fuerte. Para varios sí tiene que ver en lo que se refiere a estar iniciando algo, a tener paciencia, a dedicar muchísimo a que este sueño que probablemente tú estés empezando gracias a que terminaste
una etapa en tu vida sea realmente lo que tú quieres. Puede ser que aquí hubo una decisión con una persona en la que tenías un acuerdo mutuo que no se estaba pudiendo llegar en la manera de que ambos fueran beneficiados. Aquí veo que tú ya llegaste a ese acuerdo. Es una persona que es muy importante, incluso puede ser una pareja, también puede ser en tu trabajo, que por fin te hayan dado algún escrito que tú hayas estado esperando. Y también esto se sucedió porque hubo intervención divina. Hay guía espiritual, hay energía que te estuvo cuidando para que esto se pudiera dar. Definitivamente para varios sí tiene que ver con una pareja, tiene que ver con... Yo noto como que sí sientes que esa energía se está cerrando, pero hay algo dentro de ti que no te da esa total confianza de que realmente sea verdad. Probablemente es porque sientas que es demasiado bueno para ser verdad. Hay veces que nos pasa esto, esperamos tanto algo que cuando realmente lo empezamos a ver materializado, dices, es que tal vez yo no esperaba que sucediera de esta manera, no pensé que se cerrara tan rápido, y en el hecho de que tú estás viendo esto, sí te hace ponerte un poco más en duda, tal vez por lo mismo, de que no sepas aún hasta cuándo vas a poder verlo en tu mano. Algunos de ustedes sí tenga que ver incluso con un matrimonio. Alguien está obteniendo más compromiso de otra persona. Y aquí lo que te vas a estar dando cuenta, ya para más avanzado el mes, es que esta decisión que tú ya tomaste, este acuerdo, esto que te está trayendo el universo, tienes que aprender a ser muy, muy inteligente para traer ese beneficio totalmente a tu favor. Hay que aprender a sobrellevar. Sabes que todo lo que te está trayendo la vida algunas veces sí te puso ya en unos meses anteriores muy de reto, pero también te puso a que vieras de qué estás hecho, de qué estás hecha, de que tú puedes avanzar, de que puedes con eso y más. Si tú sabes mover las piezas del rompecabezas a tu favor, vas a poder obtener todos los logros que has querido tener. Por alguna razón, sí noto que hay energía dentro de ti que está retenida, energía de decirle a alguien todo lo que te has estado guardando, y esa energía puede salir no de una manera muy sana. Puedes tener algún tipo de conflicto aquí importante con alguna otra persona con la que ya hay un problema que has tenido desde hace algún tiempo, pero también ese problema es algo que no se ha podido solucionar porque no se ha hablado. En tu trabajo también pueden estar, tú sientes como mucha competencia, sientes que hay personas que incluso pueden estar queriendo lo mismo, y hay algo que estaba oculto que va literalmente a explotar. Y tú sabes que cuando salga la luz, que cuando explote, hay personas aquí que se te van a confrontar, probablemente porque no esperaban que tú estuvieras actuando de esa manera, o que realmente estuvieras tomando una decisión que no pudiste tomar en un pasado, y el hecho de que ahora la tomes, bueno, va a ser algo que no les va a gustar, ¿sí? Para algunas personas te lo van a estar reclamando definitivamente, Virgo. Muchos, sí, este ciclo que se vengo cerrando, sí tendría que ver mucho en la energía de un pasado, de no estar recibiendo lo mismo que ustedes estaban otorgando. Pero en este momento eso se está quedando atrás, es algo que ustedes le están dando la espalda. ¿Hay algún tipo aquí de engaño que ustedes también pudieran estar descubriendo? Y también las personas, si les estuvieron aquí ocultando algo de que no era bueno que sucediera, no, de que no fuera bueno que sucediera en el sentido de que ustedes se enteraran cómo estaban realmente las cosas, bueno, va a ser algo que se va a estar acabando, va a ser algo que esta persona probablemente también no se dio cuenta en el hecho de estarte diciendo mentiras, que te estuviera haciendo tal daño, que te estuviera perjudicando de tal manera, y ahora se está dando cuenta esta persona de realmente el daño que pudo haber hecho en tu persona. Puede ser tu energía o puede ser la energía de una persona que está muy cercana a ti. Yo te noto finalmente liberándote de todas aquellas limitaciones, de aquello que no te dejaba avanzar. Es un mes que sabemos hay muchos procesos de cierres, muchos procesos de pedir perdón, de añoranza, pero mira, aquí está una nueva oferta para ti. Algunos puede ser que estén
terminando algún tipo de relación laboral, sentimental, para empezar otra, pero ya lo que tú quieres manifestar, Virgo, ya va más de acuerdo en base a la experiencia que has tenido en un pasado de las decisiones que has tomado. No noto que sea algo muy impulsivo, tal cual te lo decía, tú lo has estado pidiendo, pero también sientes que si no te arriesgas, es algo que nunca sabrás si fue bueno o no el hecho de haber esperado tanto, de haber estado poniendo tanto la responsabilidad de tus circunstancias a otras personas, y yo veo que en este mes te empieza a arriesgar y sueltas tal cual la rueda y que el universo te traiga lo que sea bueno para ti. Estás soltando también muchísimo el control, Virgo. Hay una persona aquí cercana a ti que te ve como si tú fueras una persona en la que has atravesado mucho. Puede ser que tú hayas terminado tal cual una relación sentimental, pero el hecho de que te vean bien estando o no en una situación de pareja es algo que esta persona lo intriga o la intriga mucho, porque yo veo tus emociones muy en balance y esta persona se está dando cuenta que tú estás bien teniendo o no una pareja. La familia, el amor, el matrimonio sigue siendo muy importante para ti, pero esta persona te ve de esta manera, pero además también te ve que no le estás poniendo la atención que antes le ponías. Tal vez si sienta que tú te estás alejando de él o de ella, te ve muy independiente, muy segura, y sobre todo el hecho de probablemente de que ya no tenga más esperanzas contigo. Tal cual lo decía, tú sí tienes algún tipo de miedo o de temor de aquella decisión por lo que te estás arriesgando, pues que realmente no tenga los frutos que tú esperabas, de que ya no haya esta nueva oportunidad con una persona, de que finalmente si estás decidiéndote por dejar un trabajo y empezar otro, pues que no te dé todos los frutos que tú esperabas, de que si te estás arriesgando a tomar una decisión tal cual en el hecho de que no estás muy segura o muy seguro de lo que te va a traer, no tengas los frutos que tú esperabas, aún así tú te sigas esforzando. Toda esta situación finalmente te dice que hay muchas cosas, ya te lo decía, que van a salir a la luz, que están retenidas y que no van a estar así por mucho más tiempo. Este es un mes en el que veo que estás en un proceso en el que también, así como las demás personas se van a estar enterando cosas de ti, tú también te vas a estar enterando de secretos de otras personas que también te van a ayudar a liberarte de todo aquello que tú creías que no podías. Y también hay muchas personas que se están dando cuenta de tu potencial, Virgo, y eso es algo que les asusta. Ya te lo había dicho, te ven muy independiente, muy segura, y eso es algo que para algunas personas que en algún momento tuvieron algún tipo de control, no es algo que les esté agradando del todo. Aquí tus cartas para aclarar esta lectura, mira, tal cual te lo dicen. Tienes que encontrar una manera para fluir más en tu abundancia. Ten fe en que una solución es posible. Ya lo estábamos mencionando para los que sí tienen un tema económico muy fuerte. Bueno, aquí hay mucha energía de ayuda, mucha energía sí de, sí, me estoy arriesgando, pero pues no sé si esto sea lo que debo de hacer o lo que me va a traer aquel fruto que yo quiero. Y aquí te están diciendo, vas a encontrar esa manera de poder tener toda tu tranquilidad económica. Vas a encontrar esa manera también en que es muy probable que llegue aquí una persona a ayudarte a también a que esa energía de abundancia florezca, se transforme. Algunos pueden tener esta decisión que están tomando, sea de una mudanza, sea en el hecho de irse a vivir ustedes solos, de cambiar lugar de residencia, y les da mucho miedo. Sí siento que ustedes están con alguna energía de sí lo voy a hacer, pero tengo miedo, pero aún así lo voy a hacer. O sea, ya ustedes ya están muy decididos, viendo hacia adelante, confiando sobre todo en el universo.
te dicen que abraces la verdad. Y ya lo había mencionado también. Y me encanta cómo las cartas se van enlazando y van aclarando. En lo que se refiere a temas de pareja, a temas de decisiones, a temas que estaban ocultos, van a empezar a salir. Pero tú vas a quedar bien librada o bien librado, Virgo. ¿Por qué? Porque estás dejando aquello que no te sea bien, estás dejando tus expectativas, estás dejando el poner la fe en personas en quienes no deberías de estarla teniendo. Muchos de ustedes un viaje también va a ser importante, el hecho de estar tomando sus cosas tal cual y decir yo me voy, tomo mis cosas y emprendo mi nuevo camino. Estás aceptando ya las cosas tal cual son, perdón, y tenías acá una duda sobre una persona, sobre una situación que tu intuición te estaba diciendo que no estaba bien, estos engaños van a salir a la luz. Y mira, tal cual nos estaba hablando también el ermitaño de Salación. Tus cartas del oráculo del amor te dicen que te imagines a ti misma y a tu ser amado rodeados por luz, sintiendo que su relación está siendo sanada en este momento. Para aquellos que tengan una conexión o una pareja con la que quisieran reconectar, con la pareja con la que han tenido malos entendidos, me dicen, es algo que también vas a estar trabajando mucho en este mes. Y también hay mucha energía aquí de conexión sexual. Un encuentro, me dicen que aquí que vas a tener muy importante con una persona. Y el hecho también de tú poder estar teniendo esta sanación con esta persona los va a llevar hacia un nuevo ciclo. Me hablan mucho de un compromiso nuevo que se está dando. Teníamos aquí a la carta del Papa, pero mira, manifestando milagros, tu sueño pronto será realidad. Confía en tu corazón y continúa siguiendo la guía. Creo que esta carta resume mucho lo que hemos estado diciendo y ese temor que siento en ti, ese impulso por avanzar, pero aún así el temor de no saber si estás haciendo lo correcto. Esa respuesta muy pronto te va a llegar y vas a estar dándote cuenta si fue acertada o no. Aquí todo me dice que sí. Bueno, finalmente el universo te lo va a hacer saber. Mira, Ángel de los Milagros, te dicen que abras tu corazón y espera un milagro porque aquel desbalance que había, tal cual lo decíamos con la justicia, se va a resolver y se va a resolver a favor de quien haya actuado bien, de quien esté proporcionándole el karma para que el universo le devuelva el Dharma, es decir, aquella que te mereces, aquello que has cosechado. Sigue las señales, Virgo, muchos mensajes que te van a estar llegando importante para que se sepan esos secretos, para que puedas tener esa energía de guía espiritual, abrázala, confía también en esas señales, porque muchas veces las podemos poner en duda. En este momento te están diciendo, confía, confía, vas a entrar en la serenidad, vas a sentir una paz muy importante. Y mira acá también lo que tenemos para confirmar tu mensaje con el que iniciamos, libertad. Te estás dejando atrás a personas, a circunstancias, ya no les estás haciendo también tanto caso a lo que las demás personas te dicen, estás poniendo en alto tu intuición y en base a eso estás avanzando. Si has tomado una decisión de la que estás muy temerosa o muy temeroso, te van a estar apoyando y te van a estar guiando para que puedas lograr ese triunfo que tú has estado buscando, Virgo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura. Espero que les haya ayudado y los espero en las lecturas semanales para ir ampliando este mensaje. Gracias y nos vemos muy pronto.